Seres siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Creo que ha llegado el momento de que yo haga ese vídeo que tantas ganas tenía de hacer, básicamente hablando de por qué me resulta tan gracioso que me acusen de poser, porque entiendo que del 2010 hacia adelante, sobre todo a partir del 2016-17, como que toda la percepción de la gente en torno a lo diferente cambió totalmente y se volvió una sociedad como súper inclusiva y todo esto. Pero anteriormente no era así para nada. Y todos aquellos que nacimos en los 80, la década de los 80, incluso mediados de los 90, sabemos muy bien de qué estamos hablando porque se ha sufrido una cosa hacia los góticos bastante salvaje, perpetuado mucho por los medios de comunicación, ya que se dieron ciertas noticias que fueron asociados a la subcultura gótica, aunque luego realmente no tenían nada que ver. Y antes de continuar, te animo a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo, actives las notificaciones y te hagas miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Por otra parte, también me gustaría que me dieras un pedazo de me gusta para que yo sepa que te gusta este contenido. Sígueme por mi canal secundario de cocina y sobre todo no olvides seguirme por mis redes sociales. En los 90 el ser gótico ya estaba asociado como a algo oscuro, tenebroso, en plan que se asociaba directamente a los góticos con que eran satánicos y con todo lo que conllevaba el ser satánico. Ser satánico no es lo mismo que ser satanista. Los satanistas básicamente siguen una religión o una ideología más o menos que se basa en, digamos, más bien quererte a ti mismo y anteponerte a ti mismo a todo lo demás. Dentro de lo que es la Biblia de LaVey, que es básicamente la Biblia satánica, se puede ver esto en varios puntos, como hace referencia a que tú eres la persona más importante de tu vida, que eres quien debes de cuidar y obviamente debes de seguir tus deseos y tal, pero en ningún momento hace referencia a nada extraño. Por otro lado están los satánicos, que son los que llevan todo esto al extremo, montándose un poco una película, haciendo su propia interpretación de todo esto, como ocurre en todas las religiones de todo el mundo, que cada cual hace su interpretación, y si es una interpretación más o menos sana, pues todo está bien, pero si vas por derroteros más oscuros, pues obviamente no está bien. En 1993, en Memphis, hubo un caso bastante sonado, y es que se encontraron a 3 niños en una posición un poco extraña, metidos dentro de un río, en fin, fue digamos, un crimen bastante comentado. Ahora bien, ¿qué ocurre y por qué se asocia este crimen a los góticos? Básicamente porque uno de los chicos, vestía de negro, decía que seguía la religión Wicca, de hecho sí la seguía, y bueno, a partir de ahí la gente empezó a especular con rituales satánicos y con que los niños habían sido llevados a cabo por este chico que llevó a rastras a otros 2 amigos suyos que también estaban como interesados en lo gótico, siempre según ellos. Ahora comentaremos qué es verdad de todo esto. Y según ellos, al estar incluidos estos 3 chicos dominados por el gótico en una religión wicca y dado cómo encontraron a esos niños, pues el crimen se le dio una denotación totalmente satánica. Obviamente era gótico, había pinceladas satánicas, pues obviamente había sido el chico que vestía de negro del barrio. Tenéis que saber que en este crimen uno de los chicos tenía una capacidad intelectual un poco por debajo de lo normal. Por lo tanto, al chico este que tenía esta capacidad un poco por debajo le hicieron creer que si confesaba todo el crimen y admitía todas las cosas, pues que no pasaría nada, ¿no? Que se iría con una palmadita en la espalda y ya está. Así que este chico, que como os digo, no estaba muy bien, pues admitió todo pensando que eso fue lo que que eso sería lo que pasaría. Así que rápidamente le comieron la cabeza para que lo confesara todo y él, bueno, pues de una descripción del crimen muy chapucera y tal, pero como era lo que les interesaba, que era quitarse al chico gótico, porque ya de por sí todo el vecindario estaba como muy en contra de él porque vestía de negro y era un rarito, pues oye, le encasquetaban el crimen. Lo que ocurrió es que luego cuando llegó el juicio, pues se dieron cuenta, pese a que cada abogado llevaba a uno de los chicos, que eran 3 en total, se dieron cuenta de que efectivamente este chico había sido coaccionado para decir esto. Y en el juicio el chico lo expresó tal cual, que él pensaba que al decir todo aquello, pues que obviamente lo dejarían en paz, que él no sabía que lo que estaba diciendo era como una declaración jurada que le hubiera cometido dicho crimen junto con sus 2 amigos. Al final estos chicos, después de mucho tiempo, sí es verdad que fueron puestos en libertad después de perder su juventud, su salud y todo. ¿Pero en qué se basaron para acusar a este chico? Básicamente en que era gótico, básicamente en que vestía, al ser gótico, pues vestía de negro y tenía cierto gusto musical,
y en la Wicca. Tampoco se pusieron a informar mucho sobre la Wicca porque este chico seguía, como os digo, la vertiente de la Wicca que es la original y no las películas que se han hecho otras personas. Y es que la Wicca no deja de ser una religión muy basada en lo que es, no sé si religión sería el término correcto, pero básicamente basada en lo que sería el respeto a la naturaleza y animal. Por lo tanto, ese chico dijo que ellos no solo no harían daño por su tipo de religión, creencia, no haría daño a ningún ser vivo, por lo tanto se incluye a los niños, y que él no tenía absolutamente nada que ver. Pero era lo que en ese momento a la comunidad le causaba reparo, le causaba rechazo, así que les vinieron muy bien empapelarse a este chico, pese a que estos tres chicos eran inocentes. ¿Y quién acabó con la vida de esos niños? Pues a día de hoy no se sabe, porque como toda la investigación se lanzó contra este chico y no, digamos, se investigó nada más porque se daba por supuesto, pues estamos en el año que estamos y bueno, no sabemos si algún día lograrán descubrir este crimen, que yo creo que no ocurrirá. Esto era muy normal, que a ti te vieran con tus pintas de gótico, no tenías ni siquiera que llevar tus pintas, con que fueras totalmente de negro, ya automáticamente se te asociaba con todo tipo de cosas negativas. Tanto agresivas como depresivas, ¿vale? Tanto como que eras una persona que siempre estabas triste y que te aislabas y que te hacías daño a ti misma, como la otra vertiente que eras un agresivo que por contentar a tu dios, en este caso Satán, pues hacías X cosas pues que estaban fuera de lugar, pero eso se incluía dentro de lo que era gótico, no había una separación. Pues eso de hecho es uno de los estereotipos no solo más grandes, sino más difundidos en cuanto a la subcultura gótica asociada a él. Es decir, que lo que más se suele decir a un gótico es precisamente esto, que somos satanistas, que, bueno, satánicos, que ya os he dicho la diferencia, que tenemos, pues eso, una vena agresiva, pasiva, que por un lado hace daño a los demás y por otro lado nos dañamos a nosotros mismos. Encima, a finales de 2000 ocurrió la masacre de Columbia, que todos conocéis, que básicamente fueron dos chicos pues que se dedicaron a masacrar a todo Cristo y de nuevo a ellos se les asoció con la subcultura gótica diciendo que eran góticos porque uno de ellos tenía unas ideas un poquito especiales, de nuevo tiradas al satanismo y por el tipo de música que escuchaban, también por un poco por su tipo de estética. Sin embargo, aquí, pese que es verdad que estos chicos llevaban a cabo este crimen, está totalmente demostrado, puesto que luego acabaron con sus vidas, sí que es verdad que ellos no se consideraban góticos ni se hacían llamar góticos, y que sí es verdad que lo más seguro, por lo que se sabe de la historia, es decir, los documentales que hay y tal, estos chicos sufrieron un acoso, un bullying escolar bastante fuerte, porque es más, se encontraron con uno de sus amigos, de una persona que les caía bastante bien, y no acabaron con su vida. Sin embargo, fueron a por gente como muy concreta, donde en la escala, digamos, de poder de su escuela, sí es verdad que pueden estar en lo alto, mientras que ellos estaban en lo bajo. Así que digamos que las personas que les caían bien, ellos no le hicieron absolutamente nada, por lo que salvaron su vida, pero aquellos que ellos consideraban que tenían un estatus superior y por lo tanto los habían minusvaluado a ellos y por lo tanto los habían, aparte de haberle hecho bullying, ellos se creían superiores a nuestro dúo asesino, pues también caían, pues, y lo acababan con ellos porque, bueno, ya os digo, fue un tema más psicológico que otra cosa. Es más, uno de los chicos tenía depresión, así que tenemos de nuevo uno de los topicazos góticos, que es que las personas góticas siempre tienen depresión, y como a este chico le gustaban ciertos videojuegos como el Doom, que eran más considerados así como terror-horror, pues ya está, cogieron a una persona que vestía de negro, que escuchaba heavy metal y este tipo de música, que jugaba videojuegos un poco siniestros, terroríficos, survival horror, y decidieron que esa persona era gótica y por lo tanto por eso había cometido ese tipo de crímenes, porque era gótica. Y su compinche pues era un marginado social, que también era algo muy típico. O sea, los góticos básicamente éramos depresivos, satánicos, asesinos, y la escuela social que nadie quería. Entonces pues básicamente se unieron todos los elementos para decir que estos chicos eran góticos pese a no serlos, y que por lo tanto habían cometido ellos los crímenes, ya no por su estado mental, que en la actualidad sí se han hecho documentales al respecto y sí así se habla del trastorno mental que tenían. Uno de ellos tenía depresión con tendencias suicidas y demás, el otro tenía una autoestima de mierda y, como os he dicho, sufría bullying. Pero en ese momento, cuando los detuvieron y se hizo todo el caso, no se estructuró en base al problema mental que ambos tenían o los problemas sociales que ellos tenían, sino que se basó todo en
son góticos, les gustan estas cosas y precisamente por todo esto es porque han matado. Nadie se puso a investigar que a lo mejor era un problema mental y no tenía nada que ver con los gustos musicales, que por cierto no tenían nada que ver con la subcultura gótica, no. ¿Por qué? Porque ya os digo que en los 90, los 2000 ser gótico equivalía a que te gustaba música rara, vestías de negro y tenías gustos raros. Y en eso se basaba absolutamente todo. Y daba igual lo que tú dijeras al contrario porque era lo que imperaba en aquella época. Y llegamos al 2010 donde de nuevo hubo como un resurgimiento de la subcultura gótica, pero más bien para mal. ¿Por qué para mal? Bueno, básicamente porque de repente llegó a nuestras vidas Tokyo Hotel y todo el mundo asoció ese grupo a su cultura gótica. No solo eso, asociaron los emos a la subcultura gótica, dando por sentado que los emos eran parte de la subcultura gótica y no crearon una tribu urbana aparte. No, los metieron allí en el saco y dijeron, todos sois iguales porque vestís de negro, hemos decidido que sois todos unos depresivos pese a que vuestra subcultura no trate de eso. Y como sois todos iguales, os metemos en el mismo saco. ¿Y qué ocurrió con esto? Ocurrió que muchísimas adolescentes empezaron a llevar una estética emogótica, porque no llegaba a ser emo del todo como cual, sino que, bueno, era una estética, pues ya os digo, con el flequillo peinado emo, pero con mucha estética gótica, porque llevaban muchos elementos puncarras y tal. Todo gracias a Tokyo Hotel, este grupo tan maravilloso. Y entre este grupo de adolescentes que decidieron hacerse parte de la subcultura gótica, en realidad no, ya os lo voy adelantando, no. Está Cristina Martín de la Sierra, que fue una chica que fue atacada por otra compañera suya. Esta chica tenía 13 años, una niña básicamente, y bueno, fue atacada golpeándole en la cabeza. La niña, por lo que se sabe, tardó como 2 días en morir. ¿Qué ocurrió? Pues que su compañera con estética gótica fue la que llevó a cabo el crimen, básicamente porque pensaba que Cristina le iba a quitar a su novio. Entonces fue lo que la llevó a cometer este asesinato. Así que realmente, en realidad, la persona que acabó con Cristina no era tampoco gótica, simplemente vestía de negro y estaba un poco oída de la olla. Y bueno, básicamente era tan inteligente que le contó su crimen a otra amiga suya. Y bueno, claro, como que las dos fueron acusadas, ¿no? Una por encubrir el crimen y otra por perpetuarlo. Porque básicamente le dio a la chavala una paliza que, bueno, como os digo, estuvo agonizando 2 o 3 días. Y cuando la encontraron, pues ya era tarde, pero sí se decretó que había tenido una muerte bastante jodida. De nuevo aquí, pues como os digo, una chica vestida de negro, un poco rara, que piensa un poco extraño. Decidimos que es gótica porque la sociedad odia a los góticos y todo lo que es extraño, diferente y no entendemos, hay que criminalizarlo. De todas maneras, tampoco la prensa, medios de comunicación en general hacían ningún favor, porque todos recordamos varios góticos que fueron en televisión entre 2000, 2010 hasta 2014, donde estos góticos pues lo único que hacían era perpetuar los topicazos góticos. ¿Por qué se hacía esto? Porque no aparecían góticos que realmente informaban de la subcultura, porque no era lo que vendía y no era lo que interesaba. A los medios de comunicación les interesaba que llegara una persona con una estética gótica muy, muy marcada. Nunca veías a un gótico discretito y tal, ¿no? Siempre eran góticos con una estética súper, ultra radicalizada, muy, muy marcada. Y estos góticos pues se dedicaban a decir un montón de soplapolleces en plan bebemos sangre, matamos cabras, comemos carne humana, en fin, un montón de salvajadas que lo que hacían era, pues como os digo, perpetuar todos esos topicazos góticos, pues que 4 frikis que en realidad no eran góticos, ni tenían ni idea, se habían subido al carro para ser únicos y especiales, querían llamar la atención y su manera de llamar la atención pues era esta, ¿no? Hacerse pasar por góticos sin tener ni idea de su cultura gótica. Lo único que cogían era satanismo y vestir de negro. En realidad, ya os digo, cogían el topicazo en sí y lo llevaban a la realidad. Y eso era lo que entonces vendía y lo que entonces se creía dentro de los medios góticos. Es verdad que a partir de 2015-16, pues la subcultura gótica en España está prácticamente desaparecida, extinguida, pero entre que esté extinguida y que aparezcan 4 tipos de personas como estas a darnos mala fama, pues casi mejor que esté casi extinguida a que aparezca gente dándonos mala fama, porque de nuevo en 2010, o sea, incluso un mes después del caso que os he dicho de Cristina, aparecieron 2 chicas que se les fue la olla porque, bueno, eran góticas de nuevo,
estas sí eran góticas, pero de lo único que se quedó con la noticia es que eran góticas. Nadie habló de que antes de cometer el crimen, que fue que se comió a una otra chica, eh, nadie habló de que en realidad no tenía nada que ver que fueran góticas, sino que estaban tan borrachas y tan drogadas que entraron como en una especie de éxtasis mental que no sabían dónde estaban ni lo que estaban haciendo, y por eso cometieron el crimen. No tenía nada que ver el hecho de que fueran góticas, tenía que ver el estado mental en el que se encontraban, que era un estado mental provocado por las drogas. Así que, como veis y como os digo, el ser gótico está bien visto de 5 años hacia acá, porque de repente la sociedad se ha vuelto súper única, divergente, diversa y lo acepta todo. Pero antes no era así. Tú antes ibas por la calle, te insultaban, te miraban mal, te escupían. Sí, ha habido casos de gente que te ha escupido. Obviamente llegaba un punto en el que no te podías ni... O sea, tenías que elegir entre vestirte como tú querías o sufrir el acoso de toda la gente, que el acoso incluía insultos. Bueno, yo os puedo comentar que una vez yendo por la calle, me tiraron un cigarro al pelo. Yo tenía el pelo pues de largo como ahora, me tiraron un cigarro, me lo pusieron en el pelo, tú imagínate la mala idea, y obviamente aquello empezó a arder. O sea, que era algunas de las cosas con las que te podías encontrar. Pero ya os digo, eso era como que lo más suave, porque lo más fuerte era pues que te dieran una paliza, te dijeran de todo, insultos, la gente pasara de ti, te discriminara por serlo. O sea, que cuando mucha gente me dice que yo soy gótica por moda, pues yo siempre respondo lo mismo, que fácil hubiera sido mi vida si yo a lo mejor no hubiera elegido estos gustos. Y de todas maneras tenéis que saber que yo hubo un tiempo de mi vida en el que me harté de esta situación y se me juntó el que tuve una pareja que me llamaba friki de mierda por ser gótica, y aparte toda la sociedad que me rodeaba, cómo me trataban por ser gótica. Yo durante unos 8 años no me estuve vistiendo en absoluto de gótica. Sí es verdad que escuchaba mi música y leía mis libros y tal, pero en privado. Siempre en un cuarto, metida y aparte para que nadie supiera lo que estaba haciendo, porque me avergonzaba, no, porque tenía miedo de que me rechazaran y me hicieran la vida imposible como ya me la habían hecho anteriormente. De todas maneras, me tengo que considerar una persona con mucha suerte, porque yo desde muy pequeña tuve amigos dentro de la subcultura gótica, o por lo menos dentro del movimiento underground. Entonces yo siempre he estado muy respaldada por esas personas y a lo mejor no lo he pasado tan mal. Pero sí es verdad que cuando perdí todo ese apoyo de las personas que me rodeaban en ese movimiento y me vi sola con lo normativo, pues estaba entre vivir tranquila o seguir mis ideas y vivir amargada, y decidí vivir tranquila. Obviamente cuando dejé a mi expareja, que todos saben lo que pasó con ella, yo volví y retomé con más fuerza que nunca todo el rollo. Y yo volví a vivirlo todo con fuerza en el 2009. Fue cuando empecé de nuevo a vivirlo todo. Y me di cuenta de que todavía era todo una mierda. Pero bueno, solo me tuve que esperar 6-7 años para que todo volviera un poquito a la normalidad. Y de repente a los góticos no nos escupieran ni nos insultaran ni nos miraran mal. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo sé que no ha sido divertido, ni agradable, ni fascinante, pero creo que es un vídeo que se tenía que hacer básicamente porque habrá muchísima gente que, como yo, sobre todo ya te digo, si es de la década de los 80, mediados de los 90, has vivido toda esta mierda fuertemente y sabes de lo que te estoy hablando. Así que cuando te acusen de poser, sencillamente ponle este vídeo y dile, por favor, la próxima vez que me haga poser me haré reggaetonera, que seguramente todo el mundo me va a aceptar, a querer y nadie me va a juzgar. Así que nada más, chicos, recordad que aquí hay vídeos 2 veces por semana, que estoy todos los días en directo en Twitch y que nos vemos próximamente. Así que nada más, chicos, solo me queda deciros adiós.